El aroma del café me golpeó como una advertencia antes de que el vapor subiera a mi cara. Un olor dulce casi enfermizo con un toque amargo a almendras que me devolvía a esa clase de salud que nunca había abandonado mi memoria. Y allí, en ese segundo de silencio en el que una vida puede cambiar para siempre, coloqué mi taza sobre la mesa y deslicé la otra, idéntica, pero no para mí, hacia el lugar donde siempre se sentaba mi suegra, como una reina en su trono. Solo entonces me di cuenta de que mis manos, por primera vez en años, no me temblaban. Si te atrapó este comienzo, debes saber que cada me gusta o comentario es como un respiro que me dice, continúa. Es la prueba de que no soy la única que cuenta estas historias, que hay otras mujeres que, como yo, han sentido el calor del fuego y han vivido para contarlo. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Harper. Tengo 32 años y durante mucho tiempo mis mañanas parecían perfectamente normales para cualquiera que pasara por allí. Porque así le gusta actuar al peligro, disfrazado de rutina, colándose sin estridencias. Pensé que el miedo más cruel era el que gritaba, cerraba puertas y enseñaba los dientes. Pero el miedo que vivía en mi casa calzaba pantuflas y sonreía cortésmente. Dijo buenos días en voz baja, dejó el periódico cuidadosamente doblado y ofreció café en tazas a juego, calificándolo de cariño. Este es el tipo de miedo que te hace dudar de ti mismo antes de preguntarte quién se beneficia de esa duda. Daniel, mi marido, se había convertido en un hombre que ocupaba todo el espacio sin necesidad de alzar la voz. Un hombre que se mide parece alguien ajustando un reloj, capaz de hacerme disculpar con un simple movimiento de cabeza por cosas que no había hecho y que nunca podría arreglar. Y me había convencido de que estaba exagerando, como aprende a hacer toda mujer bien educada, hasta ese día en que el olor invadió mis fosas nasales y de repente se despertaron todas las alarmas silenciosas en mi interior. La luz de esa mañana era gris y suave, propia del final del invierno, reflejándose en el acero inoxidable de la cocina como si todo allí fuera una escena creada con mucho mimo. Me moví como siempre, pasos ligeros, manos cuidadosas, sin ruido. Porque cuando vives en un ambiente tenso, aprendes a bailar sin pisar lugares chirriantes. Eleanor, mi suegra, llegó temprano, como de costumbre, y entró con la llave que le había dado Daniel, no por necesidad, sino para sentirse autorizada a juzgar cada detalle de mi vida. Se sentó a la mesa con esa sonrisa tensa que yo conocía bien, la misma que precedió a la lista mental de mis pequeños errores, recitados después como si fueran pronósticos del tiempo. Le gustaba supervisar mis mañanas, compararme con el estándar de mujeres que solo existía en su imaginación. Y lo hizo con una elegancia que hizo que otros la llamaran refinada y a mí una mancha en el cuadro perfecto. Observé a Daniel moler los granos, hervir el agua, revolver con una precisión silenciosa que debería haberme tranquilizado. Después de todo, él siempre hacía café y se suponía que la rutina era reconfortante. Pero una idea empezó a presionar mi mente como un dedo contra el cristal, ¿y si la rutina fuera solo el disfraz perfecto? ¿Y si el peligro llevara la misma ropa todos los días, hasta que dejara de notar cuando las costuras empezaron a desarmarse? Colocó las dos tazas en el mostrador, una con un desconchado apenas perceptible en el borde y la mía, y la otra lisa y brillante, como a Eleanor le gustaba que fueran sus cosas. Con un gesto que parecía automático, empujó la taza desportillada hacia mí y, por un momento, mi mano casi la atrapó por pura costumbre, como quien enciende una luz en la oscuridad sin saber dónde está el interruptor. Pero esa era mi cocina. Y de alguna manera, la oscuridad se había instalado allí. Primero llegó el olor, un rastro de almendra amarga, como el regusto de un caramelo estropeado. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente entendiera y en menos de un segundo vi 20 versiones diferentes de lo que podría suceder en los próximos minutos. Yo bebiendo. Estoy seguro. Estoy cayendo. Después me llamaron dramático, propenso a desmayarme, alguien que no comía adecuadamente. Todas esas excusas ya hechas que el mundo siempre pone cuando algo le sucede a una mujer. Levanté la vista y encontré a Daniel ya mirándome, con una expresión cerrada como un libro de tapa pesada, imposible de descifrar. Y quizás esa fue la respuesta más reveladora de todas. Cuando vives bajo una mirada crítica durante demasiado tiempo, aprendes a moverte sin causar problemas. Entonces sonreí, esa pequeña sonrisa que guardo para los dentistas y las situaciones delicadas, le di las gracias y tomé las dos tazas como si una fuera para el azúcar y otra para la crema. Me volví hacia la mesa donde Eleanor estaba esperando, con las manos cruzadas y los ojos brillantes con un interés que era más contable que afectuoso.
Coloqué la taza desconchada frente a ella con un ligero toque que sonó como cualquier otro buenos días. Ella no se dio cuenta. Después de todo, quienes gobiernan pequeños imperios rara vez vigilan las manos de aquellos que creen dominar. Tomé la copa lisa y sentí su peso como si fuera un ancla a la que pudiera agarrarme. Mientras ella se movía y bebía, yo me quedé quieto, escuchando los ruidos de la casa, el crujido de las tuberías de la calefacción, el suspiro de un camión de reparto afuera, el mundo siguiendo su curso como si nada estuviera mal. Y seguí mi respiración como un nadador sigue la línea negra en el fondo de la piscina para no perderse. Pensé en el primer año de matrimonio, cuando creía que el amor era un proyecto que se podía perfeccionar con más dedicación y excusas rápidas. Cuando me reía en las cenas familiares y me prometía que si preparaba un plato más caliente o elegía un regalo mejor, las miradas frías de Eleanor se volverían más amables. Me tomó más tiempo del que me hubiera gustado entender que las reglas fueron hechas para que yo siempre fracasara. Cuanto más tiempo permanecía allí, más claros se volvían los demás momentos, como fotografías que se desplegaban al mismo tiempo en mi mente. Los papeles del seguro que Daniel me pidió que firmara por razones prácticas. Las veces que mi celular desapareció y volvió con la configuración cambiada. El cariñoso consejo para mí de dormir más porque estaba cansada. Lo suficientemente cansado como para no despertarse en medio de una tormenta. Lo suficientemente cansado como para no darme cuenta si el mundo necesitaba que permaneciera en silencio. Empecé a comprender que el miedo puede ser un maestro si dejas de intentar domarlo. Y debajo de la mesa mis manos se aflojaron lentamente porque la quietud puede ser una elección, pero también una forma de fuerza. Eleanor tomó su primer sorbo con un suspiro de satisfacción, ese sonido que hace la gente cuando todo es exactamente como debería ser para ellos. La manecilla del reloj sobre la estufa avanzó a un nuevo minuto, que parecía pesar más que el anterior. Me dije a mí mismo que no era del tipo que entra en pánico, o al menos no del tipo que lo deja ver. Y dejé que mis pensamientos se expandieran para abarcar todas las posibilidades, que estaba equivocado y era ridículo, que tenía razón y estaba en peligro, que ambas cosas podían ser ciertas al mismo tiempo, porque la vida rara vez nos da respuestas simples. Dejó escapar un suspiro tan delicado que casi pasó por genuina preocupación. Pero supe reconocer el veneno disfrazado de miel. Cada observación era una aguja fina, cada consejo una forma de recordarme que a sus ojos, yo nunca sería suficiente, ni para Daniel, ni para la familia, ni para el papel que había imaginado para su hijo. Y lo peor no fueron las palabras, sino la forma en que las pronunció, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, con una lenta inclinación de la cabeza, como si estuviera concediendo audiencia a un tema incómodo. Aprendí a tragarme cada comentario como si fueran tragos amargos, porque resistirse era peor. Una vez, cuando me atreví a sugerir que tal vez la salsa de carne necesitaría menos sal, ella me agarró la muñeca con una fuerza que no era propia de sus manos envejecidas y susurró, justo al lado de mi oído: cariño, todavía tienes mucho que aprender. No fue una crítica. Fue una frase. Y sentí su peso instalarse en mis huesos, como si acabara de marcarme con algo invisible pero permanente. Con el tiempo entendí que Eleanor no quería enseñarme. Quería desmenuzarme pieza por pieza hasta convertirme en una versión diluida de mí misma, una sombra obediente, una esposa que no ocupaba demasiado espacio, que no hacía preguntas, que no tenía opiniones propias. Y lo más cruel fue que en muchos sentidos lo estaba logrando. Porque cuando eres erosionado cada día por voces que resuenan incluso en tus sueños, llega un momento en el que empiezas a dudar incluso de tu propia memoria. ¿Realmente quemé el pan? ¿Exageré mis críticas? ¿Realmente soy tan difícil de amar? Pero esa mañana, con el olor a café todavía flotando en el aire como una advertencia, algo dentro de mí se negó a ceder. Quizás fue el cansancio de años de tragar silencios. Tal vez fuera ira, finalmente lo suficientemente aguda como para cortar los lazos. O tal vez fue simplemente instinto, el mismo que me hizo notar el casi imperceptible temblor en los dedos de Eleanor cuando se llevó la copa a los labios por tercera vez, gesto que no encajaba con su habitual postura de control absoluto. Vi a Daniel observar el movimiento, sus ojos se oscurecieron por una fracción de segundo antes de volver a concentrarse en la tostadora, como si nada hubiera pasado. Pero lo vi. Y por primera vez en mucho tiempo, no aparté la mirada. Porque hay un tipo de coraje que nace cuando dejas de temerle a la tormenta y empiezas a reconocer que lleva años mojada. Ya no se trataba de sobrevivir.
Se trataba de dejar de ser la única persona en la sala que fingía no ver el agua subir. Y luego, como si el universo hubiera estado esperando ese momento de claridad, Eleanor dejó la taza con un clic demasiado seco para ser accidental. Sus dedos, esos dedos que siempre parecían tan seguros, tan dueños de todo, temblaron levemente mientras se ajustaba el pañuelo alrededor del cuello, como si el aire se hubiera vuelto más denso de repente. Y cuando habló, su voz no tenía la autoridad habitual. Había algo quebradizo en ello, una pequeña grieta en un jarrón de porcelana. Daniel, cariño, creo que olvidé mis pastillas en casa. Una frase sencilla. Pero la forma en que evitó mi mirada mientras lo decía, la forma en que sus pupilas se contrajeron casi imperceptiblemente, fue como el sonido de una campana en una catedral vacía. Todavía no sabía lo que eso significaba. No sabía que en unas horas descubriría que las pastillas en cuestión eran en realidad un frasco de pastillas para la presión arterial que ella nunca tomó, escondido detrás de un cuadro en el comedor, junto a un sobre con mi nombre escrito con letra temblorosa. No sabía que dentro de ese sobre había recortes de periódicos sobre desapariciones de mujeres, todos con una sola palabra subrayada en rojo, herencia. Y mucho menos podía imaginar que, mientras observaba cómo se desarrollaba aquel pequeño teatro doméstico, Daniel ya estaba calculando, en algún rincón oscuro de su mente, cuánto tiempo tardaría en convencerme de que yo lo había imaginado todo. Pero ya no era la misma mujer que entraba a esa cocina con manos temblorosas y el corazón lleno de excusas. Algo se había reorganizado dentro de mí mientras el reloj marcaba esos interminables 20 minutos. Tal vez fue la certeza de que cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no daría marcha atrás. O tal vez fue simplemente el hecho de que por primera vez, había probado mi propio miedo y descubrí que no era tan fuerte como la furia silenciosa que se acumulaba en mis costillas. Y luego, mientras Eleanor se levantaba con forzada elegancia y Daniel se apresuraba a buscar sus llaves, yo te llevo, mamá, no te preocupes, yo me quedé sentada, con los dedos todavía alrededor de la taza fría, observándolos a través de la rendija de la puerta de la cocina. Ya no era un espectador. Él fue un testigo. Y los testigos, como bien sabemos, tienen el poder de cambiar el final de la historia. Me habían escrito. Y allí, entre el vapor del café y el peso del silencio, me di cuenta de que el juego ya no era de ellos. Era mío. Eleanor se llevó la copa a los labios por segunda vez, pero esta vez vaciló. Sus dedos, siempre tan seguros, tan precisos, se movieron casi imperceptiblemente. Vi el momento exacto en el que el sabor la golpeó, no como un golpe, sino como una sombra que se extendía por dentro. Sus ojos, esos ojos que me habían estado analizando durante años, se abrieron en algo entre sorpresa y reconocimiento. Ella lo saboreó. Tragado. Y entonces, por primera vez en mi vida, vi que el miedo aparecía en su rostro. Daniel no se dio vuelta. No era necesario. El aire en la cocina se espesó, cargado con la tensión de algo que ya no se podía deshacer. Lavó la cuchara con repugnante meticulosidad, como si el acto de frotar metal contra metal pudiera borrar lo que acababa de suceder. Pero conocía ese gesto. Era lo mismo que hacía cuando firmaba los documentos del seguro sin dejarme leerlos, lo mismo que hacía cuando me servía vino para relajarme después de peleas que no entendía. Era la máscara de la normalidad sobre un pozo de mentiras. Qué extraño, murmuró pasándose la lengua por los labios como si pudiera quitarse el sabor de la traición. Este café es diferente. No respondí. No sonrías. No me disculpé. Simplemente sostuve mi propia taza intacta, y vi el sudor frío brotar de su frente. Ya no era la reina del tablero. Era solo una obra de teatro como Daniel, como lo había sido yo. Y las piezas, cuando se mueven descuidadamente, pueden sacrificarse. El reloj de la pared marcaba como una cuenta atrás. Cada segundo era un martillo golpeando clavos invisibles, fijando la verdad en su lugar. Habían planeado algo. Tal vez no hoy, tal vez no así, pero la intención estaba ahí, entretejida entre las líneas de sus sonrisas, en su calculada indiferencia. Y ahora, por primera vez, el plan se había vuelto contra ellos. Eleanor tosió. Una tos seca y controlada, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor de la taza. Ella me miró y en esa mirada ya no había superioridad, había una pregunta. ¿Sabes? ¿Siempre lo supiste? Y finalmente tuve la respuesta. Tal vez necesita más azúcar, sugerí, mi voz tan dulce como el veneno que acababa de ingerir.
No alcanzó el azucarero. En cambio sus ojos volaron hacia Daniel, buscando salvación o confirmación, no lo sabía. Pero él no miró hacia atrás. Seguía secándose las manos con la toalla, como si estuviéramos hablando del tiempo. Y fue entonces cuando lo entendí, no eran invencibles. Eran solo dos actores en el escenario y yo me había aprendido todos sus diálogos. La diferencia es que esta vez el guión era mío. La vecina que siempre me saludaba con una sonrisa tímida mientras regaba sus orquídeas resultó ser una excontadora forense cuando, una mañana, le confesé, entre suspiros medidos, que solo estaba tratando de entender mejor las finanzas de Daniel. Su mirada aguda escudriñó los extractos que deslicé entre las páginas de un libro de recetas, y sus dedos, que antes habían ajustado los pétalos, ahora trazaban columnas de números con precisión quirúrgica. Esto no es una inversión, cariño, murmuró, señalando una transferencia recurrente. Eso es derramamiento de sangre. Y luego estaba el farmacéutico, un hombre con gafas gruesas y manos que temblaban ligeramente mientras envasaba medicamentos. Cuando le pregunté con la voz temblorosa de una esposa preocupada, sobre los efectos secundarios de esas pastillas para la ansiedad que Eleanor insistía en que tomara, él bajó la voz hasta convertirla en un áspero susurro: las almendras amargas no son solo un sabor, amor. Son una advertencia. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez, alguien realmente me vio, no la frágil esposa, sino la mujer que ya había olido el veneno antes de probarlo. Cada aliado improvisado era una grieta en el muro que habían construido a mi alrededor. Y yo, que antes me encogía para encajar en los espacios que me lo permitían, ahora me estiré a través de estas grietas, recogiendo verdades como quien recoge cáscaras de huevo para reconstruir lo roto. Daniel, por supuesto, no lo sospechaba. ¿Cómo sospecharía del fantasma que él mismo había creado? Todavía le servía café por la mañana, todavía escuchaba en silencio sus críticas sobre mi cabello desordenado, o mi risa chirriante. Pero mientras hablaba, mis dedos rozaron el bolsillo de mi delantal, donde guardaba el último recorte de periódico, un anuncio discreto de un abogado especializado en casos complejos de derecho de familia. El número ya estaba memorizado. Por la noche, cuando él dormía, respirando profundamente como si el aire mismo le perteneciera, yo me sentaba a la mesa de la cocina con una linterna y un cuaderno. Anoté fechas, nombres, valores. Crucé información como si estuviera resolviendo un rompecabezas cuyo diseño final me daría no solo respuestas, sino armas. Porque había aprendido una lección crucial en aquellos días: la justicia no llega a quienes esperan de rodillas. Pertenece a quienes cavan con las manos desnudas, aunque sea en la oscuridad, aunque se les rompan las uñas en el proceso. Y entonces, una tarde en que la casa olía a pan quemado, a propósito, la distracción es una herramienta poderosa, lo encontré, una carpeta escondida detrás de los archivos de impuestos, etiquetada con la fecha de nuestra boda. En el interior no había fotos ni cartas de amor. Había un testamento, mi testamento, firmado con una fecha falsificada, dejándolo todo a Daniel. Y como si el universo quisiera reírse en mi cara, una nota manuscrita de Eleanor, prescriptiva como siempre: asegúrate de que firme esto antes del mes que viene. No queremos complicaciones. Esta vez no me temblaron las manos. En lugar de eso, cerré la carpeta con un clic seco, como si sellara no un documento sino su destino. Porque ahora lo sabía, no estaban simplemente planeando mi muerte. Estaban ensayando mi ausencia. Y si había algo que Daniel y Eleanor habían olvidado al subestimarme, era que para borrar completamente a alguien, primero había que asegurarse de que no hubiera aprendido a escribir su propio nombre en la oscuridad. Ya estaba escribiendo. Y mi pluma no usaba tinta, usaba fuego. No temblaban de miedo, sino de una certeza eléctrica: cada sello sellado era un clavo en el ataúd que ellos mismos habían construido. Ya no era suficiente ocultar pruebas, ahora las estaba esparciendo como las semillas de un fuego que aún no habían visto venir. La abogada, una mujer de voz baja y ojos que parecían haber visto demasiado, escuchó mi relato sin pestañear. Cuando le pregunté si me creía, simplemente deslizó una tarjeta sobre la mesa con un número garabateado a mano. Llámame cuando estés listo para quemar todo, dijo. Y supe por primera vez que el fuego no era solo mío, también era de ellos. Daniel, por supuesto, no notó que se cerraba la trampa. Los hombres como él nunca se dan cuenta hasta que la puerta se cierra detrás de ellos. Continuó con sus cenas de negocios, sus llamadas en voz baja a la oficina,
su amabilidad calculada que ahora me hacía temblar como uñas en una pizarra. «Estás muy callado últimamente», comentó una noche, mientras me servía vino con una mano que no temblaba. Sonreí, levanté la copa en un brindis silencioso y bebí lentamente, saboreando el sabor amargo de la ironía. Pensó que mi silencio era una derrota. No sabía que era el preludio de un grito. Eleanor, por otro lado, se había convertido en una sombra con dientes. Sus visitas disminuyeron, pero sus mensajes no, pequeños pinchazos digitales, preguntas sobre mi salud, preocupaciones falsas que olían a amenaza. ¿Tomaste tu medicina hoy?, escribió como si no supiera que los había cambiado por tabletas de vitamina C hace meses. Pareces muy frágil últimamente. Respondí con emojis de corazones, mientras escribía cada palabra en mi cuaderno, convirtiendo su veneno en munición. Pero fue la noche en que Daniel dejó su teléfono celular desbloqueado en la mesa de la cocina la que me dio la última pieza del rompecabezas. No fue un accidente, los hombres como él no cometen errores como ese. Fue una prueba. O una trampa. O ambos. No me importó. Con las manos firmes me desplacé hasta la carpeta oculta marcada solo con una E. En el interior no había planes de viaje ni contratos, como probablemente esperaba que pensara. Había fotos. Mis fotos. Tomadas sin mi conocimiento en ángulos que me hacían parecer enfermo, inestable y peligroso. Junto a ellos, borradores de correos electrónicos dirigidos a un psiquiatra amigo suyo, describiendo mis episodios de paranoia. Y al final, un documento con mi nombre y la palabra incompetente subrayada en rojo. Fue entonces cuando entendí, no querían matarme. Querían borrarme legalmente. Querían declararme loca, encerrarme en algún lugar donde mis palabras no tuvieran peso, donde yo fuera una mujer histérica más con teorías sobre el marido perfecto. Y por primera vez sentí algo más que ira. Sentí alivio. Porque un plan como ese no se trataba de fuerza, sino de papeleo. Y el papeleo, ya lo dominó. Esa noche, mientras Daniel dormía el sueño pesado de quien se cree intocable, tomé mi cuaderno, mi bolígrafo y comencé a escribir ya no como víctima, sino como juez. Cada palabra era una oración. Cada coma, un cuchillo. Y cuando salió el sol, no solo tenía pruebas, sino también una hoja de ruta, una guía paso a paso sobre cómo hacer que se ahogaran en sus propias mentiras. Porque esta es la verdad que nunca entendieron. Una mujer que aprende a sobrevivir en la oscuridad no tiene miedo de encender un fuego. ¿Y yo? Ya tenía la cerilla en la mano. Siempre una salida. Estaban temblando. Yo no. Ese primer escalofrío de miedo que recorrió mi espalda cuando la puerta se cerró detrás de los investigadores fue el último que les perteneció. Luego vino una calma tan profunda que casi dolía, como cuando un hueso roto, finalmente enderezado, comienza a sanar. Porque ahora, aunque Daniel encontrara mi caja de zapatos y la redujera a cenizas, la verdad ya respiraba más allá de esas paredes. Ya tenía dientes, garras y un nombre que no era el mío. El empleado del banco, el que antes me miraba con una sonrisa compasiva mientras firmaba papeles con mano temblorosa, recibió mi llamada con un silencio elocuente. No necesitaba decir mucho. Basta un suspiro en el lugar equivocado, una mirada demasiado larga a las declaraciones que ella misma presentó, para que una mujer comprenda lo que otra no se atreve a decir en voz alta. Ella asintió incluso antes de que terminara la frase. Sí, vi cosas. Sí, lo recuerdo. Y cuando le pregunté si estaría dispuesta a repetirlo bajo juramento, su voz no flaqueó. Los pilares del imperio que Daniel había construido con mentiras comenzaron a crujir, y él ni siquiera se dio cuenta, porque yo todavía servía el café a tiempo, todavía sonreía cuando él lo pedía, todavía me movía por la casa como un fantasma que creía haber domesticado. Pero los fantasmas tienen recuerdos. El punto de inflexión se produjo en una cena benéfica, esos eventos en los que a Daniel le gustaba mostrar su encanto escénico mientras sus dedos se cerraban alrededor de mi muñeca debajo de la mesa. Yo estaba allí como siempre, vestido impecable, sonrisa educada, vaso de agua intacto. Solo que esta vez dentro de mi bolso una unidad flash muy delgada contenía todo, firmas falsificadas, pólizas de seguro con fechas sospechosas, recibos de farmacia con nombres que no eran los nuestros. Ya se había enviado una copia a un periodista anónimo, pero tan preciso como un cuchillo en la espalda. Esa noche, sin embargo, no se trataba de atacar. Se trataba de plantar.
Mientras Daniel brindaba por los valores familiares con una risa que sonaba como un cristal roto, me alejé tranquilamente. Dejé la unidad flash en el escritorio del organizador del evento, una mujer que casualmente formaba parte de la junta directiva de un grupo de defensa del consumidor. Daniel ni siquiera notó mi ausencia. Los hombres como él nunca se dan cuenta. Pero 2 semanas después, cuando llegó la carta, una advertencia formal sobre las actividades financieras bajo revisión, le temblaron los dedos mientras arrugaba el papel. Eleanor, pálida como la cera, siseó desde su rincón junto a la ventana: «Arréglalo». Y casi me reí. No por desesperación, sino por ironía, el imperio se dividió no por un grito, sino por un susurro en los oídos adecuados. La subida fue deliciosa por su silenciosa crueldad. Los vecinos, que antes habían sonreído con los dientes apretados, comenzaron a mirar a Daniel con el ceño fruncido. Los miembros devolvieron las llamadas tarde, en todo caso. Incluso el farmacéutico, que durante años llenó los frascos de Eleanora sin preguntarme, me miró a los ojos esa semana y me preguntó en voz baja: «¿Está todo bien en casa, querida?». Daniel no entendió el peso de esa pregunta. Pero lo hago. Porque la red se estaba cerrando y él todavía creía ser el heraldo. Hasta que llegó el día. Los investigadores no llamaron a la puerta con acusaciones. Llegaron con preguntas precisas, incómodas, de esas que no se pueden evitar con una sonrisa o un cheque. Estaba apoyado contra el marco de la puerta, café en mano y manos firmes por primera vez en años. El olor amargo del grano tostado se mezcló con el sudor frío de Daniel, con la ira silenciosa de Eleanor, quien por primera vez no pudo ocultar el pánico en sus ojos. Su máscara se derrumbó allí, frente a ellos, y cuando me miró, fue como si viera un fantasma, pero no el que él había creado. El fantasma que le devolvía la mirada estaba hecho de huesos que creía que estaban rotos para siempre. La justicia no llegó como un trueno. Llegó disfrazado, en sellos, en protocolos, en testimonios recogidos entre un suspiro y otro. Llegó cuando Daniel tartamudeó por primera vez, cuando Eleanor apretó los puños sobre su chal de seda como si pudiera estrangular el aire. Y mientras ellos se ahogaban en sus propias mentiras, yo respiré. La casa, tras la marcha de los investigadores, parecía vaciada de algo podrido. El aire ya no pesaba como plomo en mis pulmones. Me quedé allí en el silencio que ahora era mío, y entendí cómo el mismo vacío puede sonar diferente cuando no está lleno del miedo de otras personas. Daniel caminó de un lado a otro por la habitación, su paso una vez confiado ahora era el tropiezo de un hombre acorralado. El cuello húmedo, los dedos temblorosos como si pensara lo suficientemente rápido, todavía pudiera coser las lágrimas de la propia narración. Del otro lado, Eleanor se hundió en el sillón, sus labios eran un hilo blanco y sus dedos retorcieron el borde de su chal hasta casi romperlo. Ya no eran los dioses quienes dictaban mi mundo con sonrisas agudas. Eran solo 2 cobardes viendo cómo el castillo se desmoronaba, ladrillo a ladrillo, y la visión me llenó de una extraña mezcla: lástima, triunfo, alivio. Hice mi maleta con deliberada lentitud. Cada camisa doblada, cada libro apilado, cada papel firmado era menos un peso y más un pedazo de mí que rescataba de las cenizas. Cuando subí la cremallera, recordé a Marisa, mi amiga de la infancia, columpiándose en las ruecas bajo el sol de junio, cuando me dijo que a veces salir es la forma más valiente de permanecer de una pieza. El olor a hierba cortada, el crujido de la cadena del columpio volvieron con una fuerza que me hizo doblar las rodillas. ¿Cuánto tiempo había silenciado la voz de esa chica que creía merecer protección? Ahora, con la luz de la mañana derramando pálida e indulgente sobre las tablas del suelo, la dejé hablar de nuevo. Que ella me guíe con firmeza mientras caminé por última vez por las habitaciones que habían sido mi prisión. En la cocina, me detuve donde solía estar la taza descascarada. Su fantasma todavía flotaba en el aire, amargo como el sabor del veneno que nunca bebí. Dejé que el recuerdo me invadiera, el vapor, el miedo, la decisión que lo cambió todo. La voz de la señora Green resonó en mi cabeza, su advertencia susurrada desde más allá de la valla: vi a hombres extraños entrar tarde en la noche, querida. Y pensé en cómo las mujeres siempre ven las grietas mucho antes de que alguien admita que el muro se está cayendo. Incluso el recuerdo de la cajera del supermercado, ese dependiente que miró mis manos temblorosas y preguntó, casi sin hacer ruido: ¿se encuentra bien, señora? Todo volvió. Porque la supervivencia nunca es un acto solitario. Es una red invisible de miradas, de mínimas bondades, de verdades que, cuando se unen, se convierten en coraje.
Afuera, el aire frío me envolvió como un bautismo. Limpio. Corte. Por primera vez en años sentí que encajaba en mi propio cuerpo, como si el peso que me aplastaba se hubiera disuelto, reemplazado por un silencioso zumbido de libertad que vibraba debajo de mi piel. Sabía que las cicatrices permanecerían. Las largas noches de duda, las humillaciones susurradas en mi oído, la voz interior que durante tanto tiempo me hizo cuestionar si estaba exagerando, si estaba loca, si lo merecía. Pero las cicatrices no son cadenas. Son mapas. Y me prometí a mí mismo usarlos no como vergüenza, sino como una brújula. Mientras arrastraba la maleta hacia la acera, eché un último vistazo a la casa, mi prisión, mi campo de batalla. Y me despedí. No de las paredes, sino de la mujer que había estado dentro de ellas. Y si tú, escuchándome ahora, has caminado entre tus propias sombras, déjame pedirte desde lo más profundo de mí, comparte tu historia. Deja un rastro. Dale me gusta, suscríbete si quieres caminar conmigo por más caminos como este, porque tu presencia aquí es una prueba de que no estoy solo. Y juntos recordamos, incluso cuando el café huele a almendras amargas, siempre hay una puerta. Y la llave, querida, siempre ha estado en tu mano. Porque la libertad no es un destino, es el sabor que permanece en la lengua después del último sorbo de café frío, después de la última lágrima enjugada con el dorso de la mano. Es el sabor agridulce de saber que incluso cuando las paredes se estrechan, todavía hay grietas por donde se escapa la luz. Y tú que ya has sentido el peso del mundo sobre tus hombros, sabes, la libertad no se pide, se quita. Con clavos. Con dientes. Con la terquedad de quien rechaza la idea de que algo o alguien pueda ser mayor que su derecho a respirar sin permiso. Ella está en el primer paso después del miedo. En la primera palabra tras el silencio forzado. La primera vez que te miras al espejo y reconoces, no a la mujer que te dijeron que fueras, sino a la que elegiste ser, aunque sea en secreto, aunque sea en pedazos. Porque la libertad, amor mío, no es un lugar al que puedas llegar. Es el acto de moverse incluso cuando el suelo tiembla. Es la audacia de masticar la vida entre los dientes y sonreír con los labios todavía manchados de jugo de granada, sangre, fruta, no importa. Lo que importa es que lo demuestres. Y inténtalo de nuevo. Entonces dime, ¿qué vas a hacer hoy para disfrutar el tuyo?